amanecimos hoy, nuestro segundo día aquí en Seván, y empezamos con un desayunito que venía incluido en la reserva. All half price. Otro de Cristo. En los muros. Este es el mar de Armenia. Normal. Todo volando. Pero... Tenemos huevitos fritos, queso a la esposa, para mí que ella dijo en la reserva que le gustaba el queso, una cestica con pan, una mermeladita por aquí, azúcar, mantequilla. Y aquí para prepararnos un té o un café. Preparamos un tecito, Titi. ¿Quieres un tecito? Sí. No sé qué. ¿Le he hecho una sola bolsita o te le he hecho dos? Una sola. Sí, que es poquita agua. Vamos a tomar un cafecito instantáneo. Ya con un solo paquetico tendrá, ¿verdad? Sí. ¿Ves? ¿Tú lo tienes, café? Instantáneo. ¿Entera así? Sí. ¿Una sola? ¿Ya? Oye, me dio... Claro, tú haciendo de la fina, ay, yo quiero un tecito. Yo sabía que nada más que sintieras el olorcito de café y vas a querer café. Un tecito, ni un tecito. Y cuando nosotros desayunamos por ahí, ¿qué tú pides? Capuchino. Sí. Ah, tómate el té. Este es más sano. Más sano. Qué rico está. Allá tú con tu té. A ir explorando a ver dónde era que estaba el conejo negro escondido. Encontramos la casa de los conejos. Es todo eso ahí, que ellos entran y salen a su antojo, pero bueno, ahí es donde duermen. Y también tienen palomas. Ya descubrimos de dónde son los huevos de desayuno. Henry dice que de aquí es que sacan los huevos de desayuno porque hay una pila de gallinitas. Que igual ahora andan por el patio sueltos. Por allá hay unas cuantas. Pero son muchas. Ayer las vimos que vinieron a comer por la tarde y se reunieron aquí un montón. Igual conejos hay cantidad, pero parece que vienen a la hora de la comida. Mira la puerta allí abierta. Sí. Tienen una puerta abierta. Igual que decía, por donde se conectan con las palomas. Mira, tienen un huequito allí. Ah, sí. Y se meten por ahí los conejos y la gallina. Pip, 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 pip. ¿Cómo se llamarán a las gallinas en Armenia? ¿Ven? ¿A qué entendió? Esas pinareñas. Ya esas son las conclusiones aquí en esta parte del hotel. Hoy vamos al segundo punto más destacado del pueblo. Mi esposa paparazzi. Estamos ahora en lo que se conoce como la península de Seván. Pedimos un taxi porque está un poquito lejos del pueblo. Pedimos un taxi y el taxi nos dejó aquí. Están viendo junto con nosotros lo que nos encontramos aquí donde nos dejó el taxi. Tienen bastantes minerales. ¿Qué serán? Moonstone. Sister, Moonstone. You want from? Cuba. Cuba, come inside. Come look. One moment, look now. This is a moonstone. This is all moonstone. This massage for face. Look, all half price. I'm sorry. All half price. Today fast customer. English yes? Yes. Today also half price. Look, which one no problem.
Armenian single pomegranate. All I have. This old Union, Soviet times. Made in Soviet Union, Armenian. Look, 1918 Olympic. Also Soviet times. It's Union Armenian. Look, sister, discount. Discount. Genocide flower. All moonstone. Yeah, Which one? All no same price. this one. This one? This one 5,000. This 3,000. This 2,000. Sister, this Europa tourist is 15 euro, 10 euro, 20 euro. But I live here, not in Understand? Half price. Today first customer. Parece que Dana se decidió fin. Brother, Mm. look. This Armenian only here. 6 meter underground. Moonstone. Okay. Don't become dark, yes? Not black. This. No, this is water no color change, sister. Understand? Water, no color change. This better silver, my friend. Okay. This is here 20 euro money. To understand, this is money. Today first customer, no same price. Understand? No first customer, this is no 3,000, bro. Which one? Está bonito. ¿Gustó? Ah, you're a millionaire. Chat, po. Here cheap, business good. Thank you so much. Merci, merci. First customer. Mm. Thank you so much. Labor, how are you, Gutsun? Bien. Una piedrita de la luna. Pero está bonita la cadenita, es redonda. Está bonita. Si se pone prieta, se la traemos para atrás. Ah, yo la cuido para que dure lo más posible. Tienen cantidad de cosas, ¿no? Sí, están preciosas. Mira, tiene un dragón. Ay, sí. Bueno, dos. Ujú. Y ahora toca subir escaleras porque ningún monasterio está fácilmente accesible. En todo hay que esforzarse para poder llegar. Así que comienza la escalada. Bueno, como ya pudimos ver, es un lugar muy turístico. La mayoría de los tours de un día que recorren Armenia pasan por aquí, porque este monasterio es muy importante y muy bonito. Son inteligentes, tienen las exposiciones en los descansos Sí. de la escalera. Parece eso. Love, tú consejo. Miren aquí, a mediados tienen unas neveras con refrescos, juguitos de granada. Y el lago. Nosotros nos estábamos quedando en aquella zona. De aquí se ve más grande todavía ese van. Está recuperando el aliento mi esposa. Ah, mira, el señor está pintando allí, mira. Sí. Բարսես, Ասիգարին ցո։ շատ սիրում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սա մեր հրաշք Արարատ լեռը, Հա, Խորվիրապ։ գորբիրա։ Ոչն է, այո։ Արարատ։ Armenian Ararat, ինչեր Խորվիրապ։ Very nice։ Դա երկիր։ Դա գիտի, այո։ Այս ամբողջ տարին այստեղ եմ։ Այստեղ նկարում եմ, այստեղ վաճառում եմ գործերը։ Շատ սիրում, գեղեցիկ։ Շատ լավ։ Մեսի Մեսի շատ։ Նկարեք, վիդեոներ արեք։ Ահա։ Սոկա առանց պիսոկի առաջ ջրի 6 լիտր սոկ անում բալա։ Ստրավ որ խառնում է Էս համով է։ շատ համով է։ Հա? Հա,
Pavunți. Da, eto, eto. Naturalina. Natural? Jurčeka, pesokčeka, tolka aplipiha. Ok. Ok. Yaš do vas? Ah, Вот, да. cadam. Кагас. Кагас, кагас. Mira, me regalaron unos caramelitos la otra señora. Dice que porque yo hablaba armenio si yo no era armenio. Y me regalaron un caramelito. Dice la señora que eso naranja es como es un extracto. ¿Dónde? ¿Pero de qué? No entiendo qué fruta es la que dicen. Habrá que probarlo. Dice que eso se mezcla con creo que 2 litros de agua, pero Ah, sí, porque es extracto. es un puro. extracto, sí. Ve, las uvas se parecen de todo. Un bolsito. Oh, es enorme. No digo a ver si va a tener esos de kilómetros cuadrados. Eta ketira gides bak. De tantos paisajes. Ujú. ¿Y este quién es? El culo. Hay que averiguar ahora qué propiedades tiene la piedrita de la luna. Ah, está chiquitico. Yo pensé que era más grande. Y ahí, el complejo monástico Sevanabank. Ya, ahora vamos a recuperar un poquito de aliento. Para poder contarle sobre el monasterio. Ay, entró un calor. Sí. La escalera esa. ¿Te ponen en forma o te ponen en forma? Tremenda vista, Titi. Actualmente esta zona se considera península porque antes el lago se conectaba en estos puntos aquí y quedaba esto aislado, era una isla, una pequeña isla. Pero a principios de la época soviética comenzaron a crear planes de utilizar el agua del lago para regadío, para generar electricidad, y esos proyectos, esas construcciones provocaron que el agua bajara alrededor de 25 metros. Entonces lo que era una isla se convirtió en una península, que es lo que vemos hoy. Y toda la tierra que surgió nueva fue aprovechada para construir esto que hoy vemos, hoteles, restaurantes, y se urbanizó. Pero antiguamente esto era una isla y fue lo más atractivo para los monjes a la hora de construir el monasterio aquí, que quedaban completamente aislados de tierra firme. Sí, les daba mucha seguridad en las épocas esas que había tanto asedio y tanta conquista de tierras y tantos ataques de los persas, los mongoles, Los árabes. los árabes, exactamente. Bueno, el monasterio fue fundado en el año 874 de Cristo. Originalmente contaba con 3 iglesias, de las que hoy quedan apenas 2, la de la Santa Madre de Dios y la de los Santos Apóstoles. El complejo se llama Sevanabank porque en armenio Sev significa negro o oscuro y Aban es monasterio, lo que le da el nombre del aspecto que tiene, porque se construyeron en toda negra. Es una piedra volcánica muy típica de la región, pero que le da esa apariencia oscura, negra. ¿No? Y cuando se ve de aquí lo notas súper bien, pero cuando lo ves a la distancia, lo que se ve es negro completo. Y entonces sí, ya se alusión bien al nombre. Ven la piedra. Estos muros que se ven aquí son restos de lo que en su momento fueron las habitaciones que utilizaban los monjes para vivir, que de hecho tenían también espacios aquí de reclusión, porque para acá mandaban a los monjes que habían cometido faltas, los enviaban aquí a expiar sus pecados. Y a pasar retiro.
Incluso también hasta finales del siglo XIX aquí se transcribían manuscritos importantes de épocas anteriores. Así que hasta hace poco estaba activo. Ya en el periodo soviético sí se abandonó, porque bueno, se prohibieron las prácticas religiosas en ese periodo. Pero bueno, afortunadamente hoy podemos contar con él y visitarlo, porque es uno de los destinos turísticos más Ya famosos. yo creo que ya decir que se abandonó durante el periodo soviético es redundante. Sí. Decir ¿Para periodo qué soviético y abandono es redundancia. Así son las cosas. Miren esta cruz de piedra, qué curioso. Igual que me llama la atención aquellas que tienen puestas allá arriba, ¿ven? Sí, es como que las restauraron y entonces utilizaron Las incorporaron los en los cascares. muros. Es gracioso que hay como 16 grados y de subir hasta aquí ya uno perdió el frío completamente. Miren cuántas piedras. Hay cantidad de cascares. Sí, deben ser bastante antiguos porque para que hayan perdido así la forma. Y las puertas, como tallaban las puertas, me gustaba como Sí. hacían las puertas talladas. Las puertas esas que hay ahora de tablita. Sí, con el tiempo hemos perdido la artesanía. Este era el gabit. Este era el gabit, era el espacio con una especie de nártex que había antes de entrar a la iglesia, que bueno, es donde los que aún no se convertían al cristianismo esperaban Se parece que está cerrado. antes de pasar. Esta es una pequeña salita ahí, Ah, es una capilla. una capillita. Es una capilla pequeña. No sé si se verá, pero bueno. Y la capilla parece que la hicieron, como que la anexaron a esto, ¿entiendes? Sí. Que no era, Anexa el cuerpo principal de la iglesia. No, por allá. no se derrumbó, no pertenecía. Da un poco envidia. Un poco envidia tener la vista esta, ¿eh? Sí. Es uno de los lugares más impresionantes que yo Levantarte creo. por la mañana ahí, abrir las puertas y decir, ¡ah! Y el aire fresco te da en la cara. Yo creo que la palabra impresionante nosotros lo usamos mucho. Pero es que no sabemos cómo decirlo, cómo describirlo de otra manera porque es que es demasiado. ¿Qué serían estos espacios? Los cuarticos. Tan chiquiticos. ¿Ves que son iguales los dos? Una pequeña Sí. camarita, un espacio, y aquel es igual. La misma Y el otro distribución. también. Pero bueno, también hay que entender, los monjes eran austeros, no necesitaban mucho para vivir. Pero ¿Qué, Titi? ¿Una cama? ¿Una cama más nada? la camita. Al final está cerrada, la entrada sí era por allá. Tiene como una planta en cruz, con el tambor en el centro, con la cúpula, pero ya no tiene más entrada. Vamos a ver si aquella sí está abierta. ¿A ti que te gusta explorar? Hay un senderito. Ah, para allá vamos ahí. ¿Al regreso entramos acá o quieres entrar ahora? Cuando viremos, revisamos esa y ya nos vamos. Está bien. ¿Cuántos kilómetros eran de agua? De agua. Sí, Del del lago. lago. Ah, 1200 kilómetros, ¿ves? Sí. Entre 1200 y 1400 según el nivel del agua. De aquí sí se ve mucho más grande que donde lo vimos ayer. Sí, sí. No, de donde lo estábamos viendo ayer parecía una presita, pero desde aquí arriba sí se ve una magnitud importante. Incluso te pones a buscar y tiene datos que son muy interesantes.
porque el lago que tenga de profundidad media, 33 metros, es cantidad. Sí. Son 2 edificios de 5 plantas. Pero ese es medio, o sea, se incluye Media. las orillas. Sí, es profundidad de media, promedio, exacto. Los puntos que tienen la mayor profundidad están entre los 75 metros y los 95 metros. Que ya te digo, hay mediciones que son de antes de que hicieran los trabajos que hicieron en la época soviética, que provocó que el lago bajara a 25 metros. Pero aún así Entonces, es mucho. aún así, 75 metros de profundidad es muchísimo. Miren, para que tengan una idea, mirando la redonda, aquello es tierra firme, ¿verdad? Miren, agua por todo esto. Y del lado allá se ve la costa. De aquí se ve bastante. Pero miren, para allá no se ve nada. De ese lado no se ve nada. Son 38 kilómetros cúbicos de agua. Un mar, eso es un mar. Y volvemos a la actualidad. 38 kilómetros ahora. Antes tenía 58 kilómetros cúbicos de agua. Eso, prácticamente inagotable. Es que tú ves, mira para allá y hay quien te dice, este es el mar de Armenia, y te lo crees. No hay posibilidad así de que uno dude un poquito de que esto es un lago. No, tranquilamente. Si no vas y pruebas el agua y descubres que es dulce. Yo que estoy acostumbrado a las presas Bayahonda, que son charquitos, unos charquitos ahí de cuando llueve se hace un charquito. Esto claro que tiene que dejarte loco, ¿no? Con el respeto a la presa Bayahonda. Tampoco lo voy a tirar tanto, que yo me crié ahí. Bastante te bañaste. Yo me crié bañándome ahí en la presa y con otitis. ¿Quieres bajar a ver aquello? Bueno, tiene unas mesas, parece que está en uso, porque tiene unas mesas ahí adentro. Esa es la casa de los escritores. Fue construida en los años 30 y era como un refugio para los escritores, poetas, Los artistas. los artistas De aquí se van. en ese periodo. Servía de inspiración. Se tomaban un cafecito, un té, y ahí se inspiraban porque tiene vistas al lago. Déjame decirte, mirando. Inspira a cualquiera. Exactamente, mirando ese lago, cualquiera se inspira. Hay una pila de trillitos. Parece de la gente caminar alrededor. Se ve bonito. Vamos a entrar a esta otra iglesia, que esta sí tiene código de vestimenta para poder entrar. La pobreza. Es pequeñita, pero está muy bonita. Es muy austera, como les dije. Muy sobria. Esta es la de la Santa Madre de Dios. La otra, la que entramos primero, que bueno, no pudimos entrar, es la de los Santos Apóstoles. Una visita agradable. Pero si vienen muchísimas personas. Ya hemos visto varios grupos de turistas subiendo hasta aquí. Ahora la bajada. Y vamos a explorar un poquito el borde del agua. Miren, otro barquito. Vamos a explorar esa zona.
Tienen baños aquí también. Si quieres ir al baño, mira, Ah, sí. y un perro grande. Viste las uvas que parecen Sí. de verdad. Tiene hasta el polvito. polvito ese que tienen las uvas. Ujú. Qué cómico ver como todos llegan aquí sin aire Sí, como mismo subimos nosotros. y ya uno se repuso. Es Jur, Hingliter. это Hingliter, Hingliter. Hingliter, что когда продают, а это сырок несу. Вот, смотри. Hingliter, Jur. Я с литром сока. 5 litros de agua con esto. Я с литром сока ставлю. Это очень вкусно и полезно. ¿Hace Только завтра. atrás? Чайцалаттан контролируем тезбам яса. Ok. Окей. Hingliter Jur. Hingliter, Jur. Сахар из вкуса, как хотите. Сахар добавить или нет. Или добавишь чай, все пойдет. Merci chat, hayo gutsun. Кезер хажогучун. Está concentrado para Sí. tener lo que mezclar con 5 litros. Hay que averiguar de qué. Tiene Obsidianada. esta que tiene como grisecita y esta Sí. es negra entera. Esi lahaknay. Lahakitras. Yatnaamiyas. Sika. Está bonita Alesya. porque hace como un efecto. Esi lahaknayem. O zaman normal ne var. Esi avelilava. Ah. Esi zike. ¿No es neche? No inane. Ah, elástico. Ok. Ha, var. No inane. Plastik şey. Bakır karın obsidian. No inane. Nadir. Ah. Mira, mira. Sí, hace como un efecto. Como un Talisman hamar Como gidekçe. un tornasolado. Ujú. Talismán. İnke talisman hamar. ¿Ah? Talismán, good luck. Bana versete. La duasa. Es che. Hinge hazar çe. Hinkasar. Ha. Нет, hinkasar Ay, che. Hinkasar che. Yeri kasar. Çe. Kona çorsa hazar. Borovete hinge turyası zaçında. Çorsa Borte hazar. vesi obsidiana bir jan çıkarar. Ha? Eti hasarak çe di obsidiana tutas. Alte sind schon hart von mir. Eka Merci, chat. Ahora dejamos 4.000 obsidianos. 5.000. şatla bana kıvır. Merci, chat. La Borsec. Okay. Adiós, Kuchun. Aquí hay carmelita, ¿no? Ah, mira, qué malita. Pero bueno, Pero ya eso tenemos. Esta es como que brilla con el solecito y, Sí. esta no. Una piedrita. Yo no sé nada de piedra, pero está bonita. Agat. Ágata dice. Ágata. Ágata. ¿Esa no dice? Agat. Agat. Esi kareli taguhina. İnke harus kara. Şat. Etiyesila şat sirun. Eli agat. Qué bonita. Alesina iş kanlam. Merci, chat. Yo quisiera comprarles todo, pero realmente. No, pero viene bastante gente. Sí, sí, ellos deben hacer su dinerito. Porque si vienen bastantes turistas. Biz heike granat simbol Armenien. Is Armenian silver Symphonia Stone, alfabet Armenian, is Moonstone, Kusnakar. Está bonito. Y no pesa, pues es hueco. Ujú. Es como doblado. İnşallah. Arji Hink Kuamad Yerek. This 5,000, 2,000 discount.
3,000. ¿Quieres casar? Merci. Oye, te pelan aquí. Che. Ya, ella me quiere dar un paquetico, pero yo me los voy a poner ahora mismo. Cuidado, perrito. Sí. A ver ahí. ¿Vas a poner los areticos? Sí, ya. Y agarra aquí también. Ah, el escaparate. Ah, tienes que quitarte algo, póntelo en el huequito arriba, aunque no te peguen, para que no tengas que guardarlo. Amor, el huequito arriba estaba cerrado y me duele si me lo pongo así. No, bueno. de la mano. Ay. Moonstone. Al final salí con el huequito entero. Ya, a ver, luce ahí, los areticos. Uy, suave. A ver la otra. Ay, chat sirum. Sirum a chick. This pomegranate, Armenia symbol pomegranate, symbol. This natural pomegranate. Se van sumem. Yesunem chat. Armenia, chatunem. Gyumri, Dilijan. Chat. ¿Se va? Esto es. A ver, a él le gusta, a ti te gusta este. Me gusta más este, pero este como que lo representa más porque da como. El barquito da como barquito. idea del lago. A mí me gusta más el barquito, la verdad. Este. Sí. Es sin chaye. Hazard dira. Hazar. It's natural pomegranate symbol. Merci, labor. Miren, tienen un muelle aquí con unos barquitos que te dan una vueltecita en el lago. Y bueno, ya recogieron los motoesquí. Pues bueno, ya se acabó la temporada. Era el Niva remolcando. Ah, mira qué, mira. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Tanta gente ahí? Ah. ¿A quién hizo un picnic? Mira el gato robándole la comida. Méteme ahí a comer de picnic esa gente. Pasaré desapercibido. Bueno, la última vez que yo intenté infiltrarme me dieron que, así que... Ay, sí. Yo que pensaba que todas las gaviotas eran de agua salada. Ujú. Eso es lo que da vivir en una isla. Llegamos a la casa de los escritores. ¿Ves? Dice que es un café y un hostal. Bueno, se ven voces arriba, vamos a tratar de subir. Sí, hay dos muchachos ahí. La estructura, ¿viste lo que lo soporta? Ujú. Redonda con... Un pilar único. Se apoya allá al final y ahí. Y todo volando. Estructuralmente está muy interesante. Vamos a subir ahí a la puntita a ver si se ve el lago. Yo vi una columna y allá va la arquitecta. Un pilar. Amor, no importa, es lo No se me ha mismo. pegado nada de arquitectura, chico. Es lo mismo. Un gato montés. Es especie endémica de aquí de la península. Porque supuestamente las escaleras están ahí. Ujú. Mira. Está bonito. Y ese color no lo tenemos. Ay Dios, ahí viene. Ahí viene, nos va a atacar. No es que se te acerque el gato montés. Uy. ¿No? ¿Es contigo o cómo? Nada. Es muy lindo para hacernos caso. Oh. Ay. Hijo, ponte duro que yo estaba diciendo que tú eras un gato fiero. Yo estaba diciendo que tú eras un gato fiero y vienes a pintar mono aquí.
¿Será de esto el jugo mágico? ¿Te imaginas que sea eso? Ah, tiene el mismo color, es eso mismo. Tiene el mismo color. Déjame coger un gajito. Voy a coger un gajito y entonces enseñarle cómo aquí allá afuera. Buena idea. Pero No, más que yo soy un gato. Entonces, le enseñamos esto a alguien allá afuera y el pomo, ajá, a ver si es de lo mismo. de lo mismo. Ujú, El mismo color tiene. ujú. Pero es una semilla, ¿ves? ¿Ves? Bueno, pero si un pomito así da para 5 litros de agua. Será prensado. Vamos a preguntar, a ver si nos enteramos qué es lo que estamos tomando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tomar? Sí, sí, A lo ver que si me va. decido. Tendremos que enseñárselos después y dar las conclusiones de jugo. Miren todo cerrado. Que esta yo creo que sí es privada. Bueno, no sé. Había un cartel que decía resort, algo. Miren, aquí tienen los hornos para hacer las barbacoas, los jorobats. Y estos espacios para ahí mismo hacer la comida. Miren otra llave. Las personas vienen a pasar el día aquí, unas traen su comida y otras las compran aquí. Porque incluso los pescados, por ejemplo, los puedes comprar vivos. Y ellos mismos te lo preparan y ya tú los haces en esos hornos. También te venden la carne ya preparada con todos los condimentos y todo, para que tú los cocines aquí y pases el día con la familia. Se volvió loca la rubia, caballero. Se volvió loca. Dice que quiere meter los pies en el agua, que ya no se puede ir de aquí sin meter los pies en el agua. Oye, pero... Titi, eso no tiene... Probablemente sí, ¿eh? Déjame tocarla yo, a ver. Ah, está calentica. Está calientica, ¿y por qué pones la cara así? Está más caliente que la de... que el agua del mar de Yermú. Que si no han visto el video... Si no han visto el video de Yermú, vayan a ver el video de Yermú. Miren qué piernas tiene mi esposa. No, cuidado. Son Vamos allá. perniles de jamón. Vamos allá. Anoche sí, yo dije, bueno, no, hay mucho frío, pero ya tiene que estar. Un poco. Ten cuidado, no te caiga. Ahí camina un poquito para acá. No está insoportable, se puede soportar. No creo que para bañarme en completa, pero me la esperábamos frío. Ay, qué rico. Bueno, oficialmente me bañé en este baño. Del tobillo para abajo, pero... Bueno, no está tan fría entonces porque te veo que has durado. ¿Está fría? ¿Verdad que no? A ver, está fría, pero no... Estaba más fría la de los arroyuelos de allá de... Sí, que ahí sí los pies se te entumían al momento. Bueno, se animó la rubia. Sí. Sí, es eso. Viste, tenías razón, tú eras lo mismo. ¿Viste? Pero esa es la primera que vemos. Que tiene Que la... tiene la etiqueta, la foto de Ujú. ¿Dónde van? ¿Aquí? Sí. Mira, ¿tú quieres? Aquí está. Ahora sí, ya estamos en el minibús que nos va a llevar hasta Yerevan. Pues si les interesa y quieren hacer un viaje así, es el número 317. Cuesta nada más 500 gramos por persona.
Y bueno, ya eso es todo. Ha sido estas aventuras por Ceban. Esperamos que les haya gustado, que les haya impresionado el lago. Y nada, sigan atentos al próximo video. Nos vemos. Chao. Chao.